Hola amigos, soy Jorge Alejandro Duque Torres, astrólogo trascendental, y hoy estoy aquí para aclararles el asunto relacionado con las regencias de las constelaciones y los signos. Bienvenidos. Bueno, vamos a empezar a hablar del zodiaco tradicional o zodiaco de las estaciones. Se entiende por tradicional el que venimos operando o manejando aquí en Occidente desde hace unos 2300 años. También es conocido como el zodiaco de las estaciones. Bueno, aquí aprovechamos que tenemos la esfera celeste para hacer una pequeña explicación. ¿Qué sentido, qué origen tiene esto? Bueno, aquí esta es la esfera celeste, que es una esfera imaginaria que parte de una esfera que existe, que es la esfera de la Tierra. Entonces, en base a unas medidas o con base en unas medidas que tenemos en la Tierra, hacemos una proyección imaginaria y así generamos la esfera celeste. La esfera celeste tiene unos componentes que vamos a analizar. Primero vamos a analizar dos líneas importantes. Esta que estoy recorriendo acá es la línea de la eclíptica. Es el paso de la Tierra alrededor del Sol. Pero como nosotros observamos desde la Tierra, pareciera que es el Sol el que gira alrededor de la Tierra. Pero ya sabemos, esa es la eclíptica. La eclíptica sí sirve como el centro de un cinturón zodiacal, que aquí lo vemos, tiene 8 grados y medio hacia arriba y 8 grados y medio hacia abajo, para un total de 17 grados. Le dicen banda zodiacal o cinturón zodiacal. Sí, ahí en esta banda es que normalmente se mueven todos los planetas. Van girando y por lo regular se mantienen ahí, a excepción de uno que es Plutón, que tiene una órbita más excéntrica. Bueno, eh, esta línea amarilla es la línea que proyecta el ecuador terrestre que pasaría por acá y aquí se convierte en ecuador celeste. Bueno, esa es la línea. Ahora, su origen, empieza este origen a partir de Hipparco de Nicea, que fue el que originó esta rueda. ¿Qué representa? Representa eh, como el origen de la astrología, cómo se comporta la astrología tradicional. Vamos a analizarla un poquito. Entonces, en este punto, acá donde estoy señalando, empieza el punto cero de Aries. O sea, el Sol va recorriendo acá esto en un año y lo mismo cada planeta va recorriendo y, y ocupa una posición en cualquiera de esos signos. Y entonces aquí este punto es conocido como el punto cero de Aries. A partir de ahí, ¿cómo se origina este punto? Este punto se origina el día 21 de marzo. Todos los 21 de marzo vamos a tener el equinoccio primavera. Bueno, es un decir porque realmente hay veces que empieza el 20, a veces el 19. Esto es debido a bisiesto, debido a los años bisiestos. Bien, entonces, empezando acá, cada 30 días se origina un nuevo signo. Decir 30 días o 30 grados es equivalente porque esta rueda tiene 360 grados y tenemos 12 signos de 30 grados cada uno. Entonces, cada 30 grados se origina un signo. Más o menos acá, el 21 de abril se origina Tauro y así sucesivamente, cada 30 días, hasta llegar al último que es Piscis. Eh, ¿Qué más podemos decir? Es muy importante porque aquí se ve en este punto el punto cero de Aries del comienzo del año tropical. Ustedes van a ver que ese punto empieza a retroceder porque es algo que no se perdió. Ahora vamos a ver por qué. Y esto es lo que da origen a los signos que se originan, quiero que quede claro, a partir de Hipparco de Nicea. Ahora vamos a hablar de la precesión de los equinoccios, porque antes de descubrirse la precesión, se conociera un zodiaco, no el que acabamos de mirar, sino otro zodiaco que es llamado el zodiaco original.
Pero aquí vamos a hablar primero de la precesión de los equinoccios. Bueno, la Tierra tiene 11 movimientos, pero aquí, pues eso es lo que se dice. Pero aquí no vamos a analizar sino cuatro que son muy conocidos. Vamos a analizar el movimiento de rotación, que la Tierra gira sobre sí misma y en ese giro se gasta 24 horas. Eso es una cifra aproximada, pero se da por hecho que son 24 horas. Bueno, hay otro movimiento que es el de traslación, que es la Tierra girando alrededor del Sol, en un movimiento que dura 365,2422 días. O sea, 365 días y casi un cuarto de día. Recordemos que eso es lo que da origen a los años bisiestos, porque cada 4 años hay que hacer un ajuste de ese cuartico, porque estamos tomando años de 365 días. Para ajustar ese cuartico que queda, se utiliza el año bisiesto. Bueno, entonces hemos hablado de rotación y traslación. Hay otro movimiento que es menos conocido y de pronto un poco más imperceptible. Tiene un movimiento en este orden y es conocido como la precesión de los equinoccios. Aquí la figura nos sirve para ilustrar, pero quiero que entiendan que no es un giro así de rápido. El giro es muy lento y casi imperceptible para nosotros. Y además de que hay un giro en esa dirección que tiene la figura que está girando, también queremos decir que la Tierra tiene movimientos parecidos a los de un trompo. Cuando nosotros ponemos a bailar un trompo, primero el trompo rota sobre sí mismo, es giro de rotación. Hay otro giro que hace una especie de elipse, es equivalente al movimiento de traslación. Sobre todo cuando ya empieza a perder velocidad, él empieza a hacer como a tener un bamboleo. Bueno, ese bamboleo es equivalente al movimiento de precesión. Y el de nutación, que es como si cogiéramos una sierrita y en la sierrita fuéramos retrocediendo de a poquito, de a poquito, de a poquito, de a poquito. Eso es lo que causa la precesión de los equinoccios. Eh, la precesión de los equinoccios, pues, es conocida por la humanidad, por lo menos oficialmente, desde hace unos 2300 años, desde el momento en que Hipparco de Nicea hizo ese descubrimiento. Entonces miremos antes de Hipparco qué pasaba. Antes de Hipparco lo que existía es este zodiaco, que lo llamamos zodiaco mayor o zodiaco de las constelaciones. El que primero vimos se llama zodiaco menor. ¿Qué es eso del zodiaco de las constelaciones? Aquí vemos estos punticos que son equivalentes a estrellas que están distribuidas alrededor de esta banda zodiacal, pues que aquí no está determinada en sus grados, ¿sí? Eh, pero aquí en la parte de atrás, porque observen que al centro aquí está la Tierra y aquí está el Sol. O sea, la Tierra está girando alrededor del Sol. Por lo que podríamos decir que el zodiaco menor, que existe a partir de Parco, lo tendríamos como referencia más o menos acá. Y el zodiaco mayor, que tiene que ver con las constelaciones, tendría como referencia acá. Ya sabemos que son dos grupos de estrellas y cada grupo de estrellas que se acomoda entre un espacio que llamamos constelación, pero constelación desde el punto de vista de la astrología, porque las constelaciones se pueden ver de diferentes formas. Una de ellas es que unas tienen distancias de 40, 50, 30 grados, 20, diferentes distancias, mientras que las constelaciones zodiacales tienen espacios de 30 grados cada uno, y en ese espacio están contenidas unas estrellas en particular, que son las que le dan la energía que determina el comportamiento de esa energía que está incluida en ese campo que llamamos constelación. Entonces eso permite que son estrellas diferentes,
con energías diferentes que dan energías que también se distinguen porque no son lo mismo en cada espacio. Y es lo que hace que cada constelación tenga una energía diferente, una forma de manifestarse diferente. Bueno, entonces aquí lo que yo quiero que quede claro es que aquí está el zodiaco mayor y aquí está el zodiaco menor. Bueno, en los tiempos de Hiparco no existía este zodiaco que lo vamos a representar acá como el menor. No está pintado ahí, pero es el que vimos como la primera figura. Hagamos de cuenta que la figura está acá, lo que quiere decir que las constelaciones están más atrás. Si hoy en día observáramos el zodiaco, las constelaciones, y observáramos y dónde está el equinoccio de primavera, porque este equinoccio que va rotando, esto demora 25.920 años en dar la vuelta. Y cada espacio que llamamos constelación, que recordemos que son 12, lo recorre en 2.160 años. Pero ese no es el motivo de esta charla, lo dejaremos para otra ocasión. El hecho es que nosotros, la astrología trascendental, maneja una hipótesis comprobada ya de que el zodiaco realmente empieza acá en las Pléyades. Esta es la posición de las Pléyades. En la actualidad, el zodiaco tradicional se ha desplazado hacia atrás más o menos 32 grados y medio. O sea, la diferencia entre este punto y este punto son 32 grados y medio. O sea que estamos viendo el zodiaco de las constelaciones, pero con una visión del zodiaco tropical. El punto cero Aries del zodiaco tropical es acá, pero el punto cero Aries del zodiaco de las constelaciones está acá. Y entre este y este punto hay una diferencia en este momento de 32 grados 30 minutos. Esto lo podemos ampliar en otra ocasión como más profundamente. Por ahora, sigamos con una explicación así muy somera. El descubrimiento de la presión de los equinoccios, entonces decíamos que se le atribuye a Hiparco de Nicea. Hiparco de Nicea, quien vivió hasta el año 200 a.C., fue un astrónomo, matemático y geógrafo. Esta persona alcanzó gran reconocimiento gracias a importantes aportes a la ciencia. Veamos algunos de sus aportes a la ciencia. Bueno, Hiparco de Nicea era un gran científico, por lo tanto fue muy fácil creerle. ¿Creerle qué? Creerle lo que se originó a partir de él. Bueno, a él se le atribuye haber realizado el primer catálogo de estrellas, o sea, clasificó más o menos 850 estrellas, estamos hablando de la antigüedad, donde eso era algo difícil, sin telescopios, sin computadores, sin satélites, sin nada de eso, y logró hacer un catálogo de estrellas de 850 estrellas. También se le atribuye el descubrimiento de la precesión de los equinoccios. Hay otras teorías que dicen que los hindúes ya conocían eso, pero oficialmente se conoce que Hiparco de Nicea fue el que descubrió la precisión de los equinoccios, que como ya dije, sucedió hace unos 2.300 años. Entonces, él también nos enseñó a distinguir entre el año siderio y el año trópico. No voy a explicar eso porque se me va mucho el tiempo. Mejoró la medida de la distancia de la Tierra a la Luna. Pues tuvo diferencias contra lo que hoy conocemos, pero estuvo muy cercano para ver que tenía instrumentos rudimentarios. También se le atribuye la invención de la trigonometría. Eso es algo que sería muy importante si verdaderamente fue el que la originó. También mejoró la medida de la oblicuidad de la eclíptica y diseñó el sistema de paralelos y meridianos que hoy es muy utilizado en la geografía, para medir la longitud y la latitud en la Tierra, ¿no? Todo esto se le atribuye al Parco Nicea. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Aquí vemos la figura que representa el zodiaco tropical y vemos que en este punto, el rojito, está representada eh,
el origen del equinoccio primavera. ¿Cómo se le da origen a esto? Pues cuando el Sol en su paso de sur a norte corta acá esta línea amarilla que es el ecuador celeste, pero es de caso aquí donde se produce el cruce de las líneas del ecuador celeste y de la eclíptica. En ese punto es lo que llamamos equinoccio en primavera. Ahí inician las estaciones y inicia el punto cero de Aries, de acuerdo a la teoría que se generó hace 2300 años aproximadamente por parte de Hiparco de Nicea. Hiparco de Nicea, que era astrólogo, geógrafo, matemático, pero no era astrólogo. Cuando descubrió la precesión de los equinoccios, él más o menos lo que pudo haber pensado fue lo siguiente. Entonces en ese punto, que es la precesión, que lo voy a llamar equinoccio primavera, es donde los astrólogos empiezan su punto cero de Aries y a partir de ahí trazan las posiciones de los planetas. Eso lo hizo con una observación, pero como él era tan conocedor, tan conocido, tan importante en la época, pues eso se consideró un hecho. Además, en esa época la gente era muy ignorante, era escaso el que apenas sabía leer. Los que dominaban el tema eran los potentados, los reyes, la gente acomodada. Pero los pobres, uno que otro, podía de pronto leer algo. Entonces, ese error que cometió Parco, porque después se va descubriendo que es un error, se facilitó por una extraña coincidencia del destino. Esta estrella que estamos viendo acá, que es una estrella de las estrellas que, como para ser más claro, sería la estrella Alcione, pues más o menos coincidió con este punto en la época de Hiparco. Estamos hablando de unos 140, 150 años antes de Cristo, que es la época en que se atribuye que él hizo el descubrimiento de la precesión de los equinoccios. Entonces, al conseguir esto, pues para él fue muy fácil equivocarse. Y a partir de ahí, un zodiaco que empieza en la estrella de las Pléyades, que es el zodiaco de las constelaciones, y un zodiaco tropical, casi que tuvieron un mismo punto de comienzo. Pero lo que nadie se daba cuenta es que este punto del equinoccio primavera empieza a retroceder 50 segundos de arco cada año. O sea, en un año retrocede 50 segundos de arco, en 72 años retrocede un grado, en 2160 años retrocede un signo, y más o menos en unos 2300 y pico años que han transcurrido desde el descubrimiento de la precesión, eh, pues ya ha retrocedido a la fecha 32 grados y medio. Quiere decir que este punto que arrancó acá, ya está por acá, se situó por acá. Como el equinoccio es el que va originando las eras, pues ya estamos en la era de Acuario. ¿Cuánto hace? Hace 32 grados y medio. Y como cada grado lo recorre 72 años, eso hace, creo que fue 1837. Ya vamos a cumplir 200 años. Nos faltan como 11 años para que se completen los 200 años que hace que empezó la era Acuario. Ese es otro tema que trataremos en otro video. Entonces aquí lo que quiero que he establecido es que hoy en día el zodiaco que empieza en la eclipse de primavera ha retrocedido acá. Recuerden que eso retrocede 50 segundos de arco cada año. Entonces ya está por acá. Y eso hace que los signos se desfasen. Porque el verdadero zodiaco es el zodiaco de las constelaciones. Entonces miremos acá. Así era en tiempos de Hiparco. Entonces existía el zodiaco mayor. Aquí estaba la Tierra y el equinoccio que lo pintamos acá con esta flechita, estaba aquí coincidiendo con las Pléyades. Cuando digo coincidiendo, es una coincidencia aproximada. Puede tener 3 grados hacia adelante, 3 grados hacia atrás. ¿Por qué digo 3 grados?
porque en esa época, según medidas que se han hecho con cartas y otros informes de la época, se ven que los cálculos de los planetas que se hacían tenían a veces diferencias hasta de 3 grados. Hay que entender que se hacían muy limitadamente, apenas a ojo, y aunque los cielos eran despejados en esa época, pues los instrumentos eran rudimentarios y por eso había una inexactitud que hacia adelante o hacia atrás podía llegar hasta 3 grados. Entonces, lo que podemos decir es que el equinoccio y esta estrella de las Pléyades estuvieron muy cercanos, a menos de 3 grados. ¿Sí? Entonces, aquí, por el comentario de Hiparco, se originaron dos zodiacos. Entonces, ahora lo que tenemos son dos zodiacos, pero yo quiero que entiendan que este zodiaco mayor es el zodiaco de las constelaciones y este zodiaco menor es el zodiaco de los signos, el que manejamos. Y que representando acá la flechita otra vez al equinoccio, vemos que el equinoccio ha ido retrocediendo desde este punto que alguna vez estuvo cercano a las Pléyades y hoy en día, según algunos que miden de una forma, dicen que está acá. Es el zodiaco que tendría en ese momento una diferencia de 25 grados, que casualmente es el que más o menos los astrónomos consideran real y que está muy cercano a la llananza o al retroceso que reconoce la astrología hindú. Las Pléyades está acá y acá. Pero ¿qué pasa? Hay un error que se ha venido cometiendo, es que eh, esta diferencia que la vamos a llamar allananza, hay otro video donde vamos a aclarar más que esa allananza, pero esta diferencia entre este punto y este punto se llama allananza. Entonces, ¿qué hacen los astrólogos sideralistas, que son los que manejan el zodiaco y las constelaciones? Debido a, a un conocimiento que se tuvo hace más de 2000 años, donde se consideraba que la Tierra era el centro del universo. Entonces se creía que la Tierra permanecía estática en el universo. Y entonces lo que retrocedía era el espacio, entonces por lo tanto las estrellas, los planetas eran los que se movían o retrocedían. Entonces, debido a esa creencia, se quedó eso en la imaginación popular y lo que estamos haciendo es que esta diferencia, que en realidad debería sumarse, o sea, venir para acá, sumarla para acá, para recuperar el valor de la estrella, porque en algo que sí estamos de acuerdo es que los idealistas todos creen que el zodiaco empieza en una estrella, y es real, pero lo que no se ponen de acuerdo es en cuál estrella empieza. Por las investigaciones que hemos realizado y que se respaldan por los descubrimientos de Cyril Pagan en su libro Los orígenes astrológicos, él investigó y descubrió que en la antigüedad el zodiaco empezaba en las Pléyades. Por alguna razón que creo que tiene que ver mucho con el descubrimiento de Parco, eso se confundió y debido a la ignorancia de la época, terminamos utilizando el zodiaco y Parco, que hoy en día algunos dicen que tiene este desfase, pero nosotros decimos que el desfase no solo va aquí, va acá, más o menos desde este punto midiendo unos 32 grados y medio. Y que para recuperar el zodiaco original debemos coger esos 32 grados y medio y llevarlos hacia adelante para recuperar la posición de la estrella. Entonces, aquí podemos decir que este zodiaco menor es un zodiaco falso, que por un concepto de Parco se originó y es el que hemos venido utilizando acá en la parte occidental. Entonces, aquí es otra forma de ver la figura, pero ya mirando el zodiaco menor. Entonces, el zodiaco menor veríamos que la estrella estuvo o está acá. Y el zodiaco menor, desde este punto ha retrocedido hasta acá, a los 2 grados y medio más o menos de Acuario. Por eso estamos en la era de Acuario. Y el desfase son
32,5 grados. Entonces, para recuperar este valor, en lugar de restarlo, porque si restamos antes nos vamos para allá. Entonces, lo que debemos hacer es llevarlo hacia adelante para recuperar el valor o la posición de la estrella original. Espero que con esas dos indicaciones ya haya quedado más claro. Bueno, pero como estamos aclarando también las regencias, porque es que las personas a veces se equivocan y, y no entienden cuando decimos que es que las regencias están equivocadas. Ya en un primer veredicto nombramos que a Aries lo rige Marte, que a Tauro lo rige Venus, que a Géminis lo rige Mercurio y así sucesivamente. Eso ya lo hicimos en un video. Aquí lo vamos a hacer ya de una manera más práctica. ¿Qué es lo que pasa cuando hacemos una carta con el sistema tradicional? Entonces obtenemos este tipo de carta, el de la izquierda. Y cuando hacemos la carta trascendental, obtenemos la de la derecha. Aclaro, la de la izquierda está empezando en el equinoccio de primavera y la de la derecha está empezando en la constelación de las Pléyades. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Al calcular esta carta, porque todo eso que vimos a esas figuras del espacio, de la esfera celeste y demás, se incorporan en una carta que se representa acá la astrología. Entonces, en esta carta lo que estamos viendo es los diferentes planetas, los 10 planetas que pues estamos hablando de que el Sol y la Luna lo estamos considerando como planetas, porque genéricamente se dice eso. Entonces, las luminarias que son Sol y la Luna y 8 planetas más, cada uno ocupa un signo diferente, pero cada uno tiene una regencia. Por ejemplo, decíamos que Marte rige a Aries, voy a poner el ejemplo con Marte. Entonces, Marte acá está rigiendo la casa uno. Aquí de paso vemos que está la casa uno, la 2, la 3, la 4, muy rápidamente, y la 12. Cada una de esas casas representa algo en la vida, pero aquí no vamos a analizar eso. Pero sí vamos a decir que Marte, que es regente de la casa uno y como también rige Escorpio, también es regente de la casa 8, está aquí en la casa 6. Entonces, eso indica que este planeta o más bien este signo lo que hemos descubierto es que el más importante de la carta. La astrología tradicional está equivocada y se dedica es a mirar la posición del sol, ¿no? Pues es importante también, pero la más importante es la del ascendente. Entonces eso nos dice cómo es la persona. Entonces resulta que la persona aquí la estamos viendo como un Marte debilitado acá en el signo de Libra, que eso ya le quita mucho mérito y que está ocupando la casa 6, lo que le daría hasta ciertas enfermedades y problemas laborales y demás, cuando esto no es la realidad. Esta misma carta calculada con la carta trascendental, entonces ya vemos que el ascendente no es ningún Marte, porque como ustedes entienden, todos los componentes de esta carta se adelantaron 32 grados más o menos a todas las posiciones que tenían acá. O sea, para obtener esta carta tenemos que adelantar todos los componentes de esta carta, y cuando hablamos de componentes hablamos de cúspides, de planetas, y a todos ellos les incrementamos 32 grados más o menos, ¿sí? Porque según la fecha que hayan nacido, en este momento puede estar en 32, un poquito antes de 32, y a la fecha algo de 32 grados 30 minutos. Entonces aquí al hacer esa operación, ya el ascendente que estaba en Aries pasa al signo siguiente que es Tauro. Entonces ya esta persona no es agresiva, malhumorada, impaciente, de mal genio, mm, muy, ¿cómo se llama esto? Impulsivo, pero también de pronto con características de líder y eso. Ya, virtudes y efectos que tiene Aries. No, resulta que no, ahora la realidad es que este señor, que a propósito es John Lennon, si ustedes recuerdan, John Lennon fue un gran cantante. Algunos sabrán que él perteneció al grupo de los Beatles. Algunos le dicen los Beatles, ¿cierto? Y fue un grupo muy famoso de rock, que
todavía la gente más de mi época y pues lo recuerda con mucho cariño, ¿sí? Porque fueron muy importantes en su época. Bueno, este señor que creíamos que era Aries, no, no es Aries, es Tauro. Ah, entonces vamos a ver si esto concuerda cómo es esta persona. Entonces resulta que John Lennon era cantante. Tauro rige la garganta. Además, su regente, que es Venus, está acá en el signo de Libra, en excelente estado cósmico. Entonces Libra, o Venus más bien, o Tauro y Libra, los dos, dan tendencias hacia el arte. Si usted quiere saber qué es lo que representa a los cantantes, a los artistas, a la gente que se dedica a la música, al arte, todas estas cosas, localice a Venus. Y aquí, por ejemplo, el regente de uno está en la casa 6, que es la casa del trabajo. ¿A qué se dedicaba él? A hacer música. Y era, pero aquí vemos un Venus domiciliado, o sea, un Venus poderoso. Ah, bueno. Él no solo era músico, era un músico excelente, tocaba más de 5 instrumentos y además cantaba. Como si fuera poco, este Venus le hace un trígono acá al medio cielo, lo que le da fama. Si ustedes van a venir, buscan acá al lado izquierdo, en la carta de la izquierda, ¿por qué John Lennon fue famoso? No, no saben explicarlo. Si se van a preguntar por qué John Lennon murió en un atentado, acá no se ve por qué, no se encuentra por qué. Pero acá sí se ve, vemos el regente de AOC, que es la casa de los enemigos ocultos, dispositando acá a, a Mercurio, que está en la casa 7 y que representa a los enemigos declarados. En el momento que este Júpiter por dirección secundaria llegó acá, fue que hubo el atentado. O sea, yo no puedo hacer en este video tan corto un resumen pues, más amplio. Por ahora, lo único que les digo es que todos estos planetas, eh, por ejemplo, veamos algunos, Saturno que está aquí en Tauro, pues aquí pasa Géminis, al signo siguiente. Venus que estaba en Virgo, que por cierto Virgo, Venus en Virgo está en mal estado cósmico, que va a dar un cantante. En cambio en Libra, pues sí, a un artista. Y así sucesivamente. Entonces, esa es la diferencia entre una carta tradicional y una carta trascendental. Entonces, cuando utilizamos la carta tradicional, resultamos diciendo cosas que no son, que no se van a cumplir. Mientras que la carta trascendental muestra todo eso, muestra el karma, muestra dónde nos duele, qué problemas tenemos, qué, qué oportunidades, qué vicios, qué defectos o también qué virtudes. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias.